No todos los inventos nacen de una gran idea. Algunos fueron creados por accidente. Hoy conocerás 10 objetos que cambiaron al mundo sin que nadie lo planeara. Arranquemos con el número 10. Número 10. Las papas fritas. La historia cuenta que en 1853, en un restaurante de Nueva York, un cliente se quejaba una y otra vez de que las papas que le servían eran demasiado gruesas y blandas. El chef George Crumb, cansado de las críticas, decidió vengarse. Cortó las papas muy finitas, las frió en abundante aceite hasta que quedaron crocantes y las sirvió con un poco de sal. Para sorpresa de todos, el cliente quedó fascinado. Lo que había comenzado como un acto de enojo terminó siendo la creación de uno de los snacks más consumidos del planeta. Hoy las papas fritas no solo acompañan hamburguesas y comidas rápidas, sino que se han convertido en una industria multimillonaria. Un invento nacido de la casualidad y de la bronca. Número 9. El marcapasos. En 1956, el ingeniero Wilson Greatbatch estaba desarrollando un dispositivo para grabar sonidos del corazón. Durante el proceso, por error, colocó una resistencia equivocada en el circuito. En lugar de grabar sonidos, el aparato comenzó a emitir impulsos eléctricos rítmicos. Ese error técnico se transformó en una idea brillante: un dispositivo que pudiera enviar impulsos al corazón humano para regular sus latidos. Así nació el primer marcapasos implantable. Este invento, producto de un fallo en un laboratorio, terminó salvando millones de vidas en todo el mundo y es, hasta el día de hoy, una de las mayores contribuciones de la ciencia médica moderna. Número 8. El microondas. Percy Spencer, un ingeniero que trabajaba en radares durante la Segunda Guerra Mundial, se dio cuenta un día de que una barra de chocolate que llevaba en su bolsillo se había derretido mientras estaba cerca de un magnetrón. Intrigado, decidió experimentar. Colocó granos de maíz cerca del aparato y en pocos segundos explotaron convirtiéndose en pochoclos. Lo que parecía un fenómeno extraño resultó ser una revolución en la cocina. El microondas se popularizó en la década de 1970 y hoy está presente en millones de hogares. Lo increíble es que todo comenzó con un chocolate derritiéndose en un bolsillo. Número 7. El Post-it. En 1968, Spencer Silver, un científico de la empresa 3M, trabajaba en el desarrollo de un pegamento superfuerte. Pero el resultado fue el contrario. Creó un adhesivo débil que apenas lograba sostener un papel en una superficie. El proyecto fue considerado un fracaso. Sin embargo, años más tarde, otro empleado de la misma compañía, Art Fry, recordó ese pegamento inútil cuando necesitaba marcar las páginas de su libro de cantos en la iglesia. Lo aplicó en pequeños papeles que podía pegar y despegar sin dañar nada. Así nacieron los Post-it, esas notas amarillas que hoy son indispensables en oficinas y escritorios. Un invento accidental que se convirtió en símbolo de organización en todo el mundo. Número 6. El velcro. En 1941, el ingeniero suizo Georges de Mestral salió de paseo con su perro y notó que unas semillas se le habían pegado a la ropa y al pelo del animal. Al observarlas bajo el microscopio, descubrió que tenían pequeños ganchos que se enganchaban fácilmente en las fibras de tela. De ahí surgió la idea de crear un sistema de cierre inspirado en la naturaleza. Después de años de pruebas con distintos materiales, nació el velcro. Al principio fue visto como un invento curioso, pero su utilidad lo llevó a ser adoptado por la NASA en los trajes espaciales y más tarde en mochilas, zapatillas, ropa y miles de productos que usamos todos los días. Número 5. El teflón. En 1938, el químico Roy Plunkett intentaba desarrollar un nuevo gas refrigerante. Al abrir uno de los cilindros con el que trabajaba, notó que su interior había cambiado. Ya no era gas, sino un material sólido, blanco y muy resbaladizo. Este nuevo material resultó ser altamente resistente al calor y con propiedades antiadherentes. Ese hallazgo accidental dio origen al teflón.
que revolucionó la cocina moderna al aplicarse en sartenes y ollas para evitar que la comida se pegara. Más tarde, su uso se extendió a la industria aeroespacial y a múltiples campos de la tecnología, todo gracias a un descuido en un laboratorio. Número 4. El helado de palito. En 1905, Frank Epperson, un niño de apenas 11 años, preparó un vaso con refresco en polvo y agua, y lo dejó olvidado afuera en una noche helada con un palito dentro. A la mañana siguiente, la mezcla estaba congelada alrededor del palito. Intrigado, lo probó y quedó fascinado con el resultado. Años después, decidió patentar su descubrimiento con el nombre de Epsicle, que luego fue renombrado como Popsicle. Hoy los helados de palito son un clásico que todos hemos disfrutado en algún momento. Lo que empezó como un descuido infantil terminó convirtiéndose en un negocio que generó millones. Número 3. La Coca-Cola. En 1886, el farmacéutico John Pemberton intentaba crear un jarabe medicinal para tratar dolores de cabeza y problemas digestivos. La mezcla incluía hojas de coca y semillas de cola, pero un ayudante, por error, lo combinó con agua carbonatada en lugar de agua común. El resultado fue una bebida deliciosa y refrescante que rápidamente se popularizó entre sus clientes. Así nació la Coca-Cola, que pasó de ser un remedio experimental a convertirse en la bebida más famosa del mundo, con presencia en más de 200 países. Todo gracias a un accidente en la farmacia. Número 2. La penicilina. En 1928, Alexander Fleming, un científico británico, dejó unas placas de bacterias olvidadas en su laboratorio antes de salir de vacaciones. Al regresar, notó que un hongo llamado Penicillium notatum había destruido gran parte de las bacterias. Ese descuido dio origen al primer antibiótico de la historia, la penicilina. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la medicina moderna, permitiendo curar infecciones que antes eran mortales. Durante la Segunda Guerra Mundial salvó millones de vidas y hasta hoy sigue siendo uno de los medicamentos más importantes de la historia. Número 1. Los fuegos artificiales. Hace más de 2000 años, en la antigua China, un cocinero mezcló por accidente carbón, azufre y salitre. La mezcla, al entrar en contacto con el fuego, explotó. Sin saberlo, había descubierto la pólvora. Con el tiempo, los chinos empezaron a usarla no solo con fines militares, sino también para crear espectáculos de luz y sonido, los fuegos artificiales. Lo que nació como un accidente en una cocina, se convirtió en un invento que cambió tanto la guerra como el entretenimiento en todo el mundo. Como ves, no todos los inventos nacieron de un plan brillante. Muchos surgieron de errores, olvidos o simples accidentes que terminaron transformando la historia de la humanidad. A veces, la casualidad es la mejor inventora de todas. ¿Cuál de estos descubrimientos te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias curiosas. Esto fue Nada que Ver.